Bueno, en esta parte vamos a ver los mecanismos reflejos que intervienen en la respiración. Como podemos ver en esta diapositiva, esta figura ya la habíamos visto y habíamos visto que había tres grandes sistemas que intervienen en forma refleja para producir alteraciones de la respiración, o sea, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema nervioso central. Ahora vamos a profundizar un poco más estos temas y le vamos a agregar otros órganos que también intervienen en forma refleja para producir cambios respiratorios, como son los músculos y tendones o la piel y vísceras. Entonces comenzaremos hablando de los reflejos respiratorios que involucran los receptores de estiramiento pulmonar. Y tenemos tres: el reflejo de Erin-Brewer de inflación, el reflejo de Erin-Brewer de deflación y el reflejo paradojal de Head. En 1868, Brewer y Erin reportaron que una distensión mantenida de los pulmones anestesiados disminuía la frecuencia del esfuerzo inspiratorio o causaba una apnea transitoria. Lo que vieron es que cuando se producía la inflación pulmonar, en forma refleja, se terminaba disminuyendo el estímulo respiratorio. El reflejo de Erin-Brewer, ¿en qué consiste? Consiste en la inhibición de la inspiración en respuesta a un aumento del gradiente de presión transpulmonar, como la insuflación pulmonar sostenida. El mismo efecto se puede obtener obstruyendo la expiración, o sea, lo que se hace es se mantiene el aire o el volumen pulmonar al final de la inspiración y de esa manera se puede conseguir el reflejo de Erin-Brewer de inflación. Los sensores que van a generar este reflejo están localizados dentro del músculo liso bronquial de las pequeñas y las grandes vías aéreas, que son los llamados receptores de estiramiento de adaptación lenta, o SARS por sus siglas en inglés, y que tiene la característica que su actividad es mantenida con el estiramiento sostenido. La vía aferente son grandes fibras mielinizadas del vago, las cuales ingresan al tronco cerebral y se proyectan al grupo respiratorio dorsal, al centro apnéptico y al grupo respiratorio pontino. El limbo inferente del reflejo consiste, o sea, se produce la inflación pulmonar, se produce una eferencia a través de las vías que vimos recién y se va a producir una eferencia que va a consistir en apnea o alentecimiento de la frecuencia respiratoria debido al aumento en el tiempo respiratorio, broncodilatación. De acuerdo al grado de inflación pulmonar van a ser los reflejos que se producen en el nivel del aparato cardiovascular. O sea, una moderada inflación pulmonar va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca y una vasoconstricción leve. Ahora, una gran inflación pulmonar va a llevar a bradicardia y a vasodilatación, o sea, una disminución de la resistencia vascular sistémica. Por otro lado, tenemos que decir que habría una gran diferencia de especie entre los animales de laboratorio, donde el reflejo se puede observar fácilmente, y en los humanos, donde el mismo es débil. Por otro lado, se ha visto que animales vagotomizados, que era la vía aferente de este reflejo, respiran de una manera mucho más profunda y menos frecuente que antes de la sección del vago, con lo cual se ha concluido que el reflejo de Erin-Brewer actúa en forma tónica para eliminar el volumen tidal y establecer la profundidad de la frecuencia respiratoria. Por otro lado, el reflejo de Erin-Brewer de inflación puede ayudar a minimizar el trabajo de la respiración por inhibir grandes volumen tidal, como bien por prevenir la sobredistensión del alvéolo a grandes volúmenes. Esto es importante porque ha llevado a que se discuta mucho con respecto a si está presente o no está presente en los pacientes con COVID, fundamentalmente porque cuando tienen ventilación espontánea, el gran trabajo respiratorio, fundamentalmente los grandes volúmenes pulmonares, podrían producir daño. Y pareciera que esto no es así porque está presente el reflejo de Erin-Brewer. El segundo reflejo que tenemos es el reflejo de Erin-Brewer de deflación. ¿Esto en qué consiste? En que la abrupta deflación, o sea, el abrupto desinflado de los pulmones, aumenta la inspiración. Y el mismo podría ser el resultado de una disminución en la actividad de los receptores de estiramiento
o de la estimulación de otros receptores pulmonares, que pueden ser los receptores irritantes o los receptores J. La vía eferente también es el vago y la eferencia es la hiperpnea. Este mecanismo es importante, por ejemplo, cuando hay un vaciamiento pulmonar debido a un neumotórax. Lo que se hace es se llena la cavidad pleural de aire, de alguna manera comprime el pulmón, disminuye el volumen pulmonar y eso lleva a activar el reflejo Erin-Brauer de deflación. También el reflejo de Erin-Brauer de deflación puede jugar un rol en la respiración profunda, periódica espontánea o lo llamado suspiro, que ayuda a prevenir la atelectasia. Entonces, vamos a ver qué es un poquito la atelectasia. La atelectasia es un colapso de una región pulmonar periférica, segmentario lobar o colapso masivo de uno o ambos pulmones que motiva la imposibilidad de realizar el intercambio gaseoso. Acá tenemos una atelectasia, una radiografía que muestra una atelectasia de todo el pulmón izquierdo, otra radiografía que muestra atelectasia de todo el pulmón derecho y una tercera radiografía donde muestra atelectasia del lóbulo superior derecho. Por otro lado, el reflejo de Erin-Brauer de deflación puede ser muy importante en ayudar a mantener la capacidad residual funcional en infantes. ¿Por qué? Porque en infantes el retroceso elástico pulmonar es mucho mayor que el retroceso elástico de la pared torácica debido a que esta última es muy complaciente. Por último, tenemos el reflejo paradójico de Head. Head era un ayudante del profesor Herring y describió una reversión del reflejo de insuflación. En parte revierte el reflejo de Erin-Brauer de inflación. ¿Qué es lo que pasaría? La insuflación súbita de los pulmones puede alcanzar un esfuerzo inspiratorio transitorio debido al reflejo de insuflación antes de la aparición de la apnea. O sea, se produce la inflación pulmonar, dijimos que previamente que se producía la activación del reflejo de Erin-Brauer que llevaba a una disminución de la actividad respiratoria, pero en este caso sería un reflejo que se produciría contraproduciendo el estímulo del reflejo de Erin-Brauer de inflación y de alguna manera produce un aumento de la función respiratoria. Los receptores de este reflejo paradojal son localizados en los pulmones, sin saber en qué parte. La información aferente viaja por el vago y el efecto es una inspiración muy profunda. O sea, de alguna manera, vuelvo a repetir, contrarresta el reflejo de Erin-Brauer de inflación. Y también se piensa que podría estar involucrado en el suspiro. Otro reflejo importante es el reflejo dilatador faríngeo, el cual se produce debido a que la presión negativa en las vías aéreas superiores causa contracción refleja de los músculos dilatadores faríngeos. Los receptores parecen estar localizados en la nariz, en la boca y en las vías aéreas superiores. Las vías aferentes involucran a los nervios trigéminos, laríngeos y glosofaringeos. Por otro lado tenemos los receptores irritantes, el cual tiene la irritación mecánica o química de las vías aéreas y probablemente del alveolo puede desencadenar el reflejo de la tos, el estornudo, hiperpnea, o sea un aumento del volumen minuto respiratorio, broncoconstricción y aumento de la tensión arterial. Los receptores irritantes se encuentran localizados en la mucosa nasal, en las vías aéreas superiores, en el árbol traqueobronquial y posiblemente en los alvéolos. Entonces, uno de los reflejos que dijimos que se producían recién es la tos y vamos a hablar un poquito cuál es el reflejo de la tos. La tos es un mecanismo de defensa que protege la vía aérea de sustancias irritantes y del ingreso de materiales en la vía aérea. El reflejo de la tos se produce por receptores que están ubicados en la pared traqueobronquial, lo cual son sumamente sensibles a la presencia de sustancias irritantes y a la presencia de secreciones excesivas. Los impulsos aferentes son transmitidos por el nervio vago y la señal que llega por el vago llega al centro respiratorio, quien envía eferencias ya sea hacia los músculos inspiratorios y expiratorios. ¿Por qué a los dos? Porque la tos se va a producir primeramente una inspiración profunda, aproximadamente 2.500 mililitros, es muy grande.
se produce el cierre de la glotis y lo último es la contracción enérgica de los músculos respiratorios que pueden llegar hasta 100 milímetros de mercurio. Otra cosa que podemos hablar en cuanto a la parte del reflejo del sistema nervioso central son cuando tendremos en cuenta los receptores de estiramiento de adaptación rápida. Previamente habíamos visto los receptores de adaptación lenta, mientras que los de adaptación rápida se encuentran en la capa de la mucosa superficial y están estimulados por los cambios en el volumen tidal, la frecuencia respiratoria o en la distensibilidad pulmonar. Los receptores de adaptación rápida difieren de los de lenta en que son nociceptivos y quimiosensibles. Nociceptivos a que reaccionan ante el dolor y quimiosensibles ante variaciones químicas. Otros reflejos que tenemos que tener en cuenta son los reflejos respiratorios que involucran receptores vasculares, que se les denomina también receptores J. En general están localizados en la pared de los capilares pulmonares o en el intersticio. Por lo tanto, son llamados, como dijimos, receptores J. La estimulación de los mismos se produce cuando hay un aumento de la congestión vascular o un aumento en el volumen del líquido intersticial y la respuesta final va a ser la taquipnea. La disminución de la estimulación de estos receptores puede ser causado, por ejemplo, por émbolos pulmonares que hace que no llegue sangre y va a llevar a una disminución en la ventilación. Estos receptores también podrían ser los responsables de la disnea encontrada cuando se produce en el agudo del pulmón o una congestión vascular pulmonar secundario a insuficiencia cardíaca. O lo mismo que ocurre con la disnea cuando se produce durante el ejercicio. La posible vía aferente de estos reflejos son las fibras vagales no mielinizadas de conducción lenta. Otros reflejos que tenemos que tener en cuenta son aquellos que provienen del sistema cardiovascular. Entonces podemos hablar de los quimiorreceptores arteriales y los vasoreceptores arteriales. Los quimiorreceptores arteriales se localizan en forma bilateral en los cuerpos carotídeos, el cual se encuentra cercano a la bifurcación de las arterias carótidas. Acá. Otro es el que se encuentra en el arco de la aorta. En general, los quimiorreceptores arteriales responden a una baja de la PO2 y del pH arterial y hay un aumento de la PCO2 arterial. El cuerpo carotídeo es capaz de generar una respuesta mayor y más rápida que el cuerpo aórtico. La vía aferente del cuerpo carotídeo es el nervio de Henle, que es una rama del nervio glosofaringio. La vía aferente del cuerpo aórtico es el vago. La estimulación de estos quimiorreceptores arteriales lleva a hiperpnea, broncoconstricción, dilatación de las vías aéreas superiores y a un aumento de la tensión arterial. Por otro lado, al estimular los quimiorreceptores arteriales se produce una disminución de la frecuencia cardíaca que usualmente está enmascarada por un aumento de la frecuencia cardíaca debido a un aumento de la inflación pulmonar. Los otros receptores son los vasoreceptores arteriales, que también tienen influencia sobre el control de la ventilación y también están localizados en el seno carotídeo y en el arco aórtico. La vía aferente de estos vasoreceptores es el nervio de Henle y el nervio glosofaringio para los vasoreceptores carotídeos y el vago para los receptores aórticos. El efecto de la estimulación de estos vasoreceptores es una breve apnea y broncodilatación. Otro de los reflejos es aquellos que provienen de los músculos y tendones. Entonces, la estimulación de los receptores localizados en los músculos, los tendones y las articulaciones producen aumento de la ventilación. También incluimos a los músculos respiratorios, los de la caja torácica, los músculos esqueléticos, articulaciones y tendones. Estos receptores intervienen en el esfuerzo ventilatorio a elevadas cargas de trabajo y también pueden iniciar y mantener la ventilación elevada que ocurre durante el ejercicio. La información aferente de ellos viaja por la médula espinal.
Por último, los reflejos respiratorios que responden al dolor. El dolor somático generalmente causa hiperpnea, mientras que el dolor visceral causa apnea o disminuye la ventilación. Y en esta última parte de esta clase, que tiene que ver con la regulación de la respiración, vamos a hablar de la respuesta de los quimiorreceptores al dióxido de carbono. El sistema respiratorio normalmente reacciona a alteraciones en el medio interno químico del organismo. Este medio interno va a depender de la PCO2, del pH y también de la PO2, y cualquier alteración en cualquiera de estos tres lleva a variaciones en la ventilación alveolar con el objetivo de retornar a los valores normales. Los quimiorreceptores alteran su actividad ante cambios químicos y suministran al centro respiratorio información aferente necesaria para hacer los ajustes propios y de alguna manera normalizar el pH, la PCO2 y la PO2. Y esto es lo que llamamos retroalimentación negativa. La misma consiste en que cuando se produce una alteración en la ventilación alveolar que modifica la PCO2, la PO2 o la concentración de protones a partir de la modificación del pH, se va a producir un feedback estimulando los quimiorreceptores arteriales que van a mandar aferencias al sistema nervioso central y de alguna manera van a modificar la ventilación alveolar. La presión parcial de dióxido en el líquido cefalorraquídeo y arterial son los inputs, o sea, las aferencias más importantes que llegan al centro respiratorio. Y esto genera cambios de respiración a respiración, tanto en el volumen tidal y en la frecuencia respiratoria. Un nivel elevado de CO2 es un poderoso estímulo para la ventilación, el cual solo es superado por la hiperventilación voluntaria y por la hiperapnea del ejercicio, pero en cuanto al volumen minuto que se obtiene. Por otro lado, la PCO2 arterial, como dice la diapositiva, se controla de una manera muy precisa, por lo cual cambia menos de 1 milímetro de mercurio durante el ejercicio extremo, donde el aumento de la tasa metabólica aumenta hasta 10 veces. Vamos a suponer que un sujeto inspira CO2, se van a producir respuestas fisiológicas que va a depender de la concentración de la misma. Bajas concentraciones de CO2 en el aire inspirado son fácilmente toleradas, con un aumento de la ventilación como un principal efecto. Ahora, si uno sigue inspirando CO2, se va a producir disnea, cefalea severa, secundaria a la vasodilatación cerebral producida por la CO2 elevada, agitación, debilidad y embotamiento, en adición a la ventilación alveolar elevada. Como podemos ver en el gráfico, va a haber diferentes respuestas ventilatorias que va a depender fundamentalmente de la CO2 y de la PO2. Ahora, concentraciones inspiradas de CO2 o el CO2 que se produce en forma metabólica, que produce una presión de dióxido entre 38 y 50, producen un aumento en forma lineal en la ventilación alveolar. Sobre la abscisa tenemos la CO2, sobre la ordenada tenemos la ventilación alveolar y esta es la curva que se va a producir a medida que aumenta la PCO2 en forma lineal, va a aumentar la ventilación alveolar. La pendiente de la línea es bastante empinada, variando de persona a persona con una pendiente media de 2 a 2.5 litros por minuto por milímetro de mercurio para adultos jóvenes. Esta pendiente está disminuida con la edad. Y esto es lo normal. A medida que aumenta la CO2, a partir de 38 hasta 50, se va a producir un aumento de la ventilación alveolar en forma lineal. Por otro lado, la hipoxia potencia la respuesta ventilatoria al dióxido, o sea, con una PO2 de 50, la curva va a estar desplazada a la izquierda, o sea que a menores concentraciones de dióxido se va a producir un aumento de la ventilación alveolar y con mayor hipoxemia va a estar más desplazada a la izquierda, o sea que con menor PO2 vamos a necesitar menor concentración de dióxido para producir un aumento de la ventilación alveolar. Hay algunas situaciones fisiológicas o algunas drogas que pueden llegar a desplazar la curva hacia la derecha o hacia la izquierda.
Por ejemplo, la PCO2 arterial normalmente aumenta durante el sueño de ondas lentas, aumentando hasta 5 a 6 milímetros de mercurio durante el sueño profundo. Y esto es durante el sueño, esto era lo normal, y fíjense que está desplazado a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a necesitar más CO2 para aumentar la ventilación alveolar. Por otro lado, narcóticos o anestésicos van a producir un aplanamiento más de la curva y voy a necesitar más concentración de dióxido de carbono para aumentar la ventilación alveolar. Y esto se produce porque se produce una inhibición a nivel central del centro respiratorio. Hay situaciones como la acidosis metabólica, habíamos visto la respiración de Kussmaul, el patrón respiratorio que habíamos visto previamente, que va a producir un aumento de la ventilación alveolar con una disminución de la PCO2, o sea, con un valor más bajo de CO2. Por otro lado, habíamos dicho que el centro respiratorio funciona como un sistema de retroalimentación negativa. ¿Y qué significa esto? Lo vamos a ver a través de la respuesta al dióxido que se produce. Hay un aumento en la producción metabólica de dióxido, por ejemplo, durante el ejercicio. Hay un aumento del dióxido que llega al pulmón. En ese momento la ventilación alveolar se va a mantener constante. Ahora, ese aumento de CO2 pasa al alvéolo, pasa a la arteria y pasa al líquido cefalorraquídeo. Es en ese momento, cuando hay un aumento de la CO2 alveolar arterial y fundamentalmente al líquido cefalorraquídeo, que se va a producir una respuesta que va a ser un aumento de la ventilación alveolar. Y de esa manera se va a normalizar el CO2 alveolar, arterial y del líquido cefalorraquídeo. En general, el centro respiratorio debería recibir información referente a los niveles de estas variables, el pH, la PCO2 y la PO2, fundamentalmente a través de los quimiorreceptores, los cuales son los arteriales, sistémicos y el cerebro en sí. Entonces, hay quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores periféricos están localizados en la carótida y en los cuerpos aórticos, ya lo habíamos visto previamente, mientras que los quimiorreceptores centrales están localizados bilateralmente cercano a la superficie ventrolateral del bulbo en el tronco cerebral. Recientes estudios han sugerido que también puede haber en otra parte del tronco cerebral, fundamentalmente cercano a la superficie dorsal, en la vecindad del núcleo del tracto solitario. Los quimiorreceptores periféricos están expuestos a la sangre arterial, mientras que los quimiorreceptores centrales están por lo tanto sobre el lado cerebral de la barrera hematoencefálica, o sea, están expuestos al líquido cefalorraquídeo. Los dos, los periféricos y los centrales, responden al aumento de la concentración de dióxido y al subsecuente aumento de la concentración de protones o a ambos. Por otro lado, los quimiorreceptores periféricos, además de responder a un aumento de la PCO2, responden y estimulan el centro respiratorio ante una disminución de la PO2 arterial o ante una disminución del pH arterial. La respuesta de los receptores es rápida y lo suficientemente sensible para que pueda transmitir esa información de alteraciones producidas de respiración a respiración. Por otro lado, los cuerpos carotídeos parecen ejercer una mayor influencia que los cuerpos aórticos. Y con esto damos por finalizado la parte relacionada a la regulación de la respiración a nivel central.